el día miércoles tuvimos una participación con algunos jóvenes que preguntaban algunas cosas. Y había parte de esto. La predestinación, hermanos, no la podemos entender. Porque el Señor dice en su palabra que nos conoce por nombre desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió, dice aquí, según nos escogió en Él, está hablando en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. No porque somos. Y ese es un punto esencial, hermanos, digno de destacar. Cuando alguien, en términos humanos, elige a alguien, y viene a mi mente, voy a parafrasear algo, ¿por qué estamos aquí? Porque somos lo mejor de lo mejor. ¿Se acuerdan de eso? El Señor nos escogió no es porque seamos mejores. No pudiéramos entender nosotros, estimados hermanos, el por qué. Dice este mismo credo confesional, Dios hubiese hecho injusticia si hubiera dejado a la humanidad caída. Y la respuesta es no. ¿Cómo decimos ahora en el léxico común? ¿Bajo advertencia? No hay nada. Y si el Señor dijo, no comas de este árbol, porque el día que comas ciertamente morirás. Adán cayó. Y con él todo el género humano. Y si lo vemos de una manera cronológica, histórica y retrospectiva, ¿qué nos encontramos? Como dice el escritor de Hebreos, figuras de lo que había de venir. ¿Qué acabamos de celebrar? Lo que hemos denominado como Semana Santa. ¿Qué celebraban los judíos? La liberación. ¿Se acuerdan ustedes en la narrativa del Evangelio qué decían las autoridades eclesiásticas en su momento? Procuraban prender al Señor Jesucristo y darle muerte, pero no en la fiesta de los panes sin levadura, decían ellos. Pero vean cómo en el determinado consejo de Dios fue exactamente en esas fiestas, tipificando el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Se acuerdan lo que era la Pascua? Aparte del pan sin levadura, se tenía que sacrificar un cordero. Y quien no lo hiciera, había muerte en casa. Y es lo mismo ahora. Vean ustedes, hermanos, cómo el apóstol Pablo da sus generales. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Él quería ser apóstol? Claro que no. Al contrario, quería erradicar lo que en su momento se llamaba el camino. Y él iba en un plan de exterminio y con cartas de autorización del alto clero.
para tomar prisioneros y traerlos a la cárcel y seguramente matarlos. Y en eso andaba cuando el Señor aparece. ¿Qué quiero decir con todo esto, estimados hermanos? Y voy a adelantarme un poco. Hay dentro de la doctrina calvinista lo que se llama el llamamiento eficaz. Nadie se puede resistir. Solo como ejemplo, cuando el Señor Jesús escogió a sus discípulos, ¿alguien le preguntó algo? Fulano, ven y sígueme. ¿Lo cuestionaron? ¿Cuánto me vas a pagar? No hubo cuestionamiento. Eso es el llamamiento eficaz, estimados hermanos. Y no al estilo, sin ser despectivo, arminiano. Si tú quieres, acepta al Señor. No, no. Y la pregunta del hermano se responde simple, a la hermana que hacía referencia hace rato. Cuando el Señor llama, no hay poder humano que se resista, ni de otro tipo. Y de eso está dando testimonio el apóstol Pablo en el comienzo de sus cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y hemos dicho muchas veces, siempre el común denominador, lo que hemos denominado ahora nosotros de una manera muy popular y correcta, bendiciones como saludos. Bendiciones, ya sea al despedirnos o al iniciar una charla. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vuelve a reiterar, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. En Él. ¿Qué dice la Escritura? Son las ovejas que mi Padre me dio. ¿Y qué agrega? Y nadie las arrebata. ¿Qué más? De mi mano. Esto es lo que está ampliando el apóstol Pablo. La gracia que el Señor concede a los creyentes. Nos bendijo antes de la fundación del mundo y nos predestinó para salvación en Cristo Jesús, no en nosotros. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, no porque somos, para que fuésemos santos y sin mancha delante. ¿En qué? En amor, dice. No hay condicionante de algo. A ver, Maggie, eres muy bonita y muy buena. Te voy a escoger. ¿Será por eso? No, no, estimados hermanos. El amor que tuvo el Señor para los creyentes, habiéndolos predestinado para ser, otra vez, ¿a quién se adopta? ¿A quién se adopta? ¿A un hijo nuestro lo adoptamos?
No. Se adopta a alguien que no es nuestro hijo. Dando a entender, hermanos, lo mismo que hemos dicho al principio, la caída del hombre. En amor nos predestina para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No es la voluntad de Juan Molina que creyó. Y me jacto y digo, no, yo creí, entonces yo tengo el derecho, tengo de alguna manera, vamos a llamarlo el mérito. ¿No? Y decíamos como pregunta a los jóvenes, es el Espíritu Santo que actúa. ¿A través de qué? A través de la predicación de la palabra. Él es el que actúa en ustedes para que en respuesta acudan al llamado eficaz del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de la frase que menciona el apóstol Pablo en Romanos? Porque todo fue hecho por Él. ¿Qué más? A ver, ¿qué dice? Ahí en Romanos. Así es. ¿Por mérito propio? No, hermanos. Él tiene la primacía en todo. Por eso dice la Escritura, para alabanza de la gloria de su gracia. En esta gracia, dice, nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos, dice, redención por su sangre y perdón de pecados. Volvemos a lo del Cordero Pascual. Y reforzando el argumento con el testimonio de Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos redención, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia en su sangre, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿De qué manera? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Se acuerdan que su servidor hace más o menos 2 meses hablábamos del ministerio o el misterio de la reconciliación? Es esto. Dice el apóstol Pablo que este misterio que estuvo oculto durante años, Dios le concedió al apóstol Pablo el revelar. Y no por él, porque hemos visto sus generales también, que no fue por él mismo. Sino por Dios, que le hizo el llamamiento. Y le dijo, tú vas a testificar de mí delante de mucha gente y hasta de reyes. Y se cumplió. Y vean ustedes, hermanos, cómo va gradualmente, diciendo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si bien es cierto, el Señor hizo el sacrificio por nosotros, pero recordemos, cuando Adán cayó, no cayó solo. Hizo
en su maldad, en su desobediencia, que el Señor también maldijera la tierra. Y vean ustedes cómo esta restauración es integral. En otro lugar dice el apóstol Pedro que aún la creación gime esperando la restauración de los hijos de Dios. Y muchas veces se limita el evangelio, el Señor vino por tu almita. No, la restauración es integral. La salvación y restauración es también para el cosmos. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, un orden. Viene a mi mente, estimados hermanos, lo que dice Apocalipsis. Cuando se describe las calamidades que menciona ahí, dice, y tal ángel actúa en el tiempo y hora específico. ¿No han leído eso? Claro que sí. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje cuando dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿No es así? Todo tiene un orden. Dios es soberano. Aún estos hombres que menciona el apóstol Pedro, que tomamos como referencia, que dieron muerte al Señor Jesús, aún ellos mismos en su ignorancia estaban ejecutando los designios de Dios. ¿Eso los hace inocentes? Para nada. Para nada. Porque aunque no lo hubiesen hecho, son humanidad caída. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cómo el Evangelio tipifica mucho al Señor Jesucristo? Y el libro de los Hechos también lo menciona. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual ¿qué? Podamos ser salvos. Vean ustedes cómo esto es cristocéntrico y su gracia es absoluta para con nosotros. No porque merezcamos el ser salvos, sino porque en su gracia Él nos provee de lo que se necesita para seguir adelante. ¿Qué dice el mismo Señor Jesús en Juan? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es exactamente lo mismo que se está diciendo aquí, estimados hermanos. En él, continúa diciendo el apóstol Pablo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Así que no es el hombre. Y a veces se nos rebaja el evangelio diciendo, si tú quieres, ven, póstrate aquí, si tú quieres, ven. No. El Señor llama. Y es lo que hemos denominado el llamamiento irresistible. Y lo que dice aquí San Pablo como el misterio de esto es que en su gracia nos predestinó desde antes de la fundación del mundo.
Y continúa diciendo, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Porque a ellos en primera instancia fueron hechas las promesas. Si ven ustedes, estimados hermanos, el Mesías esperado, vuelvo a repetir lo que dice aquí el versículo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo está hablando en primera persona. El pueblo de Israel era el primero. Y de alguna manera reforzamos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero todo esto, hermanos, es un plan perfecto, según el designio de su voluntad, dice. Y fíjense bien cómo va desarrollando. En Él, en Cristo Jesús, también vosotros. Ya está hablando en segunda persona. ¿Y quiénes son vosotros? Los que no somos israelitas, al pueblo gentil. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo todo esto, voy a hablar de mi lenguaje, cómo cuadra? ¿Cómo va tomando forma? ¿Y qué le dice más? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para salvarnos? Ya no. Ya no. Porque anteriormente era eso. Buenas obras para salvarse. Pero ya no requerimos, porque entonces la salvación, dice el apóstol Pablo, cuando a alguien se le debe y se le paga, es gracia. Pero a alguien que no se le debe y se le da, entonces sí es gracia. Y nosotros como seres humanos, incluidos los israelitas, no cumplieron la ley. Y no es reproche solamente a ellos, sino a todos nosotros como seres humanos. De ahí la necesidad que el Señor Jesús haya sido completamente hombre para guardar la ley. Y con ellos justificarnos. ¿Qué significa eso? Que la justicia que Él hizo cumpliendo la ley nos es pasada a nosotros por medio de ¿qué? De la fe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay mucho que agregar. Dice en otra parte de la Escritura, si nosotros hacemos lo que debemos, como creyentes, siervos inútiles somos, porque apenas hicimos lo que deberíamos y no hicimos más.
¿Ven ustedes? A la vez es grande el compromiso, pero vale la pena. Quiere el Señor proveernos a cada uno de nosotros con todo lo que conlleva para llevar un buen testimonio, que lamentablemente a veces parece ser que no, pero en el Señor Jesús tenemos también la confianza también de su gracia y su perdón. Dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Quiere el Señor proveernos de todo aquello que necesitamos, de la dirección. Y esto también, estimados hermanos, es trabajo del Espíritu Santo. Sigamos orando y sigamos pidiendo la gracia y la dirección del Señor Jesús para que esto sea en nosotros. Y quiere el Señor bendecirnos y que en su gracia el Señor nos siga proveyendo. En otro lugar dice el Señor, creo, pero ayúdame a caminar. Les invito a estar en pie. Te agradecemos, Señor, lo que hemos escuchado y lo que hemos leído de tu palabra. Rogamos, Señor, que en tu gracia, Señor, tú proveas, nos capacites, doblegues, Señor, nuestra dura cerviz. Y Padre Santo, podamos, Señor, como dice Juan, hacer obras dignas de arrepentimiento. Rogamos de tu gracia, Señor, y nos encomendamos a ti, Señor, rogando de tu gracia y de tu dirección. En Cristo Jesús oramos. Amén.